Muy buenos días. En esta ocasión vamos a hablar sobre gráficos exponenciales. En clases anteriores que están en el canal, estuvimos hablando sobre gráficos potenciales. Ese tipo de gráficos potenciales se grafica en una hoja milimetrada o cuadriculada y te arroja una curva. Lo mismo sucede con los gráficos exponenciales. Pero para linealizar los gráficos potenciales, utilizamos hojas doble logarítmica o de escala logarítmica en ambos ejes. Esa parte y cómo utilizar esa escala, cómo llenar esa escala, está explicada en el vídeo anterior, en ese vídeo que te estoy hablando. Así que de repente, recapitula y vuelve a ver aquel vídeo, gráfico potencial se llama, para que realmente esa parte de cómo utilizar una escala logarítmica. En el caso del gráfico exponencial, estas curvas exponenciales se pueden linealizar también en hojas especiales que se llaman semilogarítmicas. Son similares a las hojas doble logarítmica, solamente que un solo eje, una sola variable tiene escala logarítmica. En este caso siempre será la variable dependiente, que es la variable de la vertical, que es la que estoy señalando aquí. Esa escala, como la notarán, es una escala logarítmica, pero en el caso del eje horizontal, como podrán observar, las divisiones entre un espacio, entre una división y otra, el espacio es el mismo. Es una escala normal. Okay. Vamos a analizar el siguiente caso, pero antes de trabajar con este caso, la ecuación de cualquier gráfico exponencial, su fórmula general es y igual a b por e a la mx. Y les digo qué significa cada uno. Y representa la variable dependiente. B es una constante de proporcionalidad. Esa constante B la podemos obtener de forma analítica a través de la ecuación y de forma geométrica, luego que linealizamos nuestro gráfico en la hoja semilogarítmica. E es la base para este tipo de gráficos. Es el número irracional, que es aproximadamente 2,711, 8 y otros números más. M y X son la pendiente del gráfico y X representa entonces la variable independiente. Para obtener la pendiente, aquí tenemos la ecuación. Lo que les decía que en el gráfico exponencial solamente uno de los ejes tiene escala logarítmica. En este caso trabajamos con logaritmos naturales. En los gráficos potenciales hablábamos de logaritmos decimales. En los exponenciales hablaremos de logaritmos naturales. En su calculador, el logaritmo natural es la tecla que estoy señalando aquí. Dice Ln. Para determinar la constante, como les dije, de forma analítica, a través de la ecuación simplemente despejamos el valor b, e a la mx está multiplicándolo, así que pasa para el otro lado dividiendo a y. Tenemos y sobre e a la mx. Muy bien. Tenemos aquí los siguientes datos medidos. Se trata de una cantidad de bacterias que iban aumentando su número a medida que transcurría el tiempo. Estos son los datos. Y como podemos hacer un análisis lógico aquí, la variable dependiente son las bacterias y la independiente representa el tiempo. O sea que el número de bacterias aumenta a medida que transcurre el tiempo. Las bacterias, variable dependiente, y el tiempo sería la variable independiente. Muy bien. Lo primero que tendrían que hacer es graficar bacterias en función del tiempo. Vuelvo y repito, bacteria en la vertical, tiempo en la horizontal. Ese gráfico, cuando ustedes lo hagan en una hoja milimetrada, por ejemplo, les va a arrojar una curva. Cuando ustedes unan esos puntos, les va a salir una curva, tal como la que les estoy mostrando acá.
Luego van a linealizar esa curva utilizando una hoja semilogarítmica. Para utilizar esa hoja semilogarítmica, recuerden que a la hora de completar los datos en esos ciclos, en esa escala logarítmica, va a depender de los datos que te da el problema. En el caso de la variable independiente, que es el tiempo, no hay problema. Como se darán cuenta en esta hoja y se los mostré hace un rato, en este eje las divisiones son iguales. O sea, los espacios entre una división y otra es el mismo. Es una escala normal. Pero en el caso de la variable dependiente, esas no. Entonces, por ejemplo, suponga que si usted toma una de esas hojas, usted se va a encontrar que aquí esto es un 0. Aquí le aparece un 1. Aquí termina el ciclo, de repente le aparece un 1 o un 10. Acá termina otro ciclo, le aparece otro. Si tú tienes una hoja y tu escala vertical tiene 2 ciclos, por ejemplo, como esta que les estoy mostrando acá, tú la puedes llenar de la siguiente manera. Si usted dice que esto aquí es 0,1, el siguiente división te va a aparecer un 2, o sea, 0,2. Tú le agregas el 0 y la coma delante del número, 0,3, y así sucesivamente. Cuando termine ese ciclo va a terminar en 1,0. De allí en adelante, para completar el nuevo ciclo, vas a contar en base a cómo terminó el ciclo anterior. O sea, que donde está el 2, aquí sería 2,0, donde está el 3, 0, donde está el 4,0, 4,0, y así sucesivamente. Cuando ese nuevo ciclo termina en 10. Ahora, si esa escala no te conviene, puedes utilizar otra. Puedes decir que aquí es 1,0, entonces acá donde está el 2, coma y 0 al final agregas. 3,0, 4,0. Cuando termine ese ciclo va a terminar en 10. Y de ahí en adelante entonces cuentas de 10 en 10. O sea que donde está el 2, le agregas un 0 al final, sería 20, 30, 40, 50. Ese ciclo termina en 100. Por ejemplo, si nos ponemos a observar los datos de la variable dependiente, van de 22 a 1215. Con la escala anterior, que iba de 0,1 a 10, no podría graficar ni uno de esos datos. Entonces, esa escala no me conviene. O sea, trabajar con esa no me conviene. Vamos a ver con esta. Aquí completaría, si tengo una hoja semilogarítmica, vuelvo y repito, de 2 ciclos. Aquí terminaría va del 1 al 100. Este dato lo puedo graficar, este también, pero ya este no lo puedo graficar. Solamente podría graficar 2 puntos. Esta escala no me conviene, entonces van a hacer lo siguiente. Comienzan de 10. 10, aquí sería 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Cuando termine este primer ciclo, termina en 100. Y de ahí en adelante entonces sería 200, 300, 400. Cuando ese nuevo ciclo concluye, sería 1000. Terminaría en 1000. Entonces aquí vamos de 10 a 1000. Este dato, y este dato lo puedo graficar. El último no lo podría graficar. Esta escala me conviene utilizar. Entre más ciclos tienes, pues más oportunidad tendrás de graficar todos tus puntos. Pero dependiendo de la escala que tú elijas, a veces de repente te va a quedar el primer punto o el último por fuera. Pero después que grafiques la mayoría, no hay problema. Ok. Cuando completes ese gráfico, te debe quedar más o menos de esta manera. No sé si se puede apreciar. Ven, ahí están los 6 puntos y quedan totalmente alineados. Y noten en el eje vertical aquí cómo he completado la escala que he utilizado, que es la que les acabo de recomendar. Le voy a tomar fotografía a este gráfico y la voy a subir a la cuenta de Instagram para todos aquellos que la deseen ver. Bien. Cuando
graficas en la hoja milimetrada, luego linealizas la curva, vas a determinar la pendiente de tu gráfico. El objetivo aquí, por supuesto, es que ustedes al final determinen una relación, en este caso, entre el número de bacterias y el tiempo que transcurre a medida pues, que van aumentando. O sea, una relación entre la variable dependiente y la variable independiente. Muy bien. Para determinar la ecuación partimos de aquí. Pero por supuesto usted no va a escribir ni y ni va a escribir x. Usted está trabajando con variables físicas. Entonces utiliza el símbolo de esa variable, en este caso b y t. Para y es la b de cantidad de bacterias. Y para x lo sustituimos por la t de tiempo. Ahí está. Para obtener esa pendiente, usted va a elegir dos puntos cualesquiera de los que usted utilizó en su gráfico. Yo he elegido el tercer y el quinto punto, pero puedes utilizar un par de puntos diferentes. Y sustituimos esos valores en aquella ecuación. Aquí tenemos. Como este es mi segundo, de estos dos, uno, por supuesto, uno fue primero, el otro fue después. Del segundo punto usted obtiene los segundos datos, o sea, cantidad de bacterias 2 y tiempo 2. Y del primer punto obtienes entonces cantidad de bacterias 1 y tiempo 1. Sustituyendo y reemplazando, tenemos lo siguiente. Vamos a hacer ese cálculo para corroborarlo. Tenemos paréntesis, logaritmo natural es la tecla, ¿no? Que les dije, de 546 menos logaritmo natural de 110. Cerramos paréntesis. Eso va dividido entre, abrimos paréntesis, 10,0 menos 6,0, cerramos paréntesis, igual. Que tenemos allí, 0,40 aproximadamente. Y vamos a dejarlo con dos dígitos significativos porque observando estas variables, pues el que menos tiene dos significativos. Muy bien. No te extrañes que si haces el cálculo con un par de puntos diferentes, quizás no vas a obtener esta misma respuesta. Vamos a hacer la prueba. Voy a trabajar con los dos primeros puntos, por ejemplo, o con el primero y el último, como sea. Vamos a trabajar con los dos primeros. Sería paréntesis, nuevamente, paréntesis, logaritmo natural de 50 menos logaritmo natural de 22. Cerramos paréntesis. Entre, abrimos paréntesis. 4,00 menos 2,00. Cerramos paréntesis, igual. Y observen la respuesta. Ahí varía por centésimas, milésimas y demás. Ok. Entonces, ¿eso por qué sucede? Porque recuerden que cuando se trabaja con datos experimentales, esos datos son medidos y a la hora de medir tendemos a cometer imprecisiones que son las que se conocen como errores y por eso de repente el comportamiento no es un exponencial perfecto y sucede ese tipo de dispersión. Muy bien, pero lo que sí, cuando usted se da cuenta que es un comportamiento exponencial a la hora de realizar cualquiera de estos cálculos, las respuestas tienen que ser bien similares. Ok, luego que determinas la pendiente, vas a determinar la constante B. Entonces les dije que la constante B la pueden obtener de dos maneras. Gráficamente, a partir de nuestra linealización en la hoja semilogarítmica, ¿cómo? Usted va a prolongar la línea de unión de puntos. La prolongas para ver qué valor del eje vertical esa línea toca. Y ese será el valor de nuestra constante. Cuando prolongues esa línea hacia el eje vertical, esa línea debe pasar exactamente por el 10. En este caso, aproximadamente por el 10. Muy bien. Ahora, matemáticamente, o sea, analíticamente, lo trabajamos a partir de la ecuación. Aquí la tenemos. ¿Quién es Y? Es la variable dependiente. M, lo que nos dio nuestra pendiente. Aquí está. Y X es nuestra variable independiente, que en este caso es el tiempo, por eso tengo MT.
Ahora, para obtener el resultado de la constante, eliges un punto solamente, cualquiera de los que graficaste. Vamos a elegir este punto de aquí. Voy a elegir este punto. A ver a qué nos da. Y tenemos el valor de B en ese punto, o sea, el número de bacterias es 245 entre exponencial a la 0,40, que es la pendiente M por el tiempo para esas 245 bacterias, 8,00. Así que el valor de nuestra constante es, vamos a ver, tenemos 245, ahí está, 245 entre exponencial. Para obtener mi exponencial en este calculador debo apretar la tecla Shift y luego la tecla de logaritmo natural. Pues si ven, arriba aparece en color amarillo el exponencial que necesito acá, ¿no? Ahí está, apareció la E, paréntesis, 0,40 por el tiempo es 8,00. Cerramos paréntesis igual y observen la respuesta. Si redondeamos a dos cifras significativas, bueno, ahí tenemos 10. Y al igual que con la pendiente, si utilizas un punto diferente, quizás no te va a dar exactamente ese mismo resultado. Va a variar, pero la dispersión tiene que ser bastante mínima. Luego que determinas cuál es la pendiente y la constante, entonces puedes contestar cuál es la relación entre esas variables. Determinar la relación no es más que la ecuación de tu gráfico, de la curva. A partir de la ecuación es y igual b e a la mx. Y es la variable dependiente, en este caso el número de bacterias. Esto es igual, dice allá, b que es la constante, esa constante la acabamos de obtener, equivale a 10, por e exponencial, y esto va a el producto de la pendiente y la variable independiente. La pendiente es 0,40, esto por nuestra variable independiente que es el tiempo. Y esta es la ecuación que relaciona al número de bacterias que aumenta a medida que transcurre el tiempo. A partir de aquí te pueden hacer distintas preguntas. Te pueden decir, para el tiempo de, por supuesto, va a ser uno diferente a lo que te están presentando en tu tabla de datos, a lo que escribiste en la tabla de datos. Para el tiempo de, por ejemplo, 5,00 minutos, ¿cuál es el número de bacterias? Vamos a ver. Tenemos 10 por exponencial Shift y la tecla logaritmo natural, recuerden, y voy a abrir paréntesis. 0,40 por 5,00, que sería el dato que te dieron de tiempo. Igual, que obtenemos 74 aproximadamente bacterias. Y es un resultado lógico, porque fíjense, a los 4 minutos 50, a los 6, 110, a los 5 minutos debe ser un número entre estos dos datos. En este caso, 74. También te pueden dar un valor de la variable dependiente para que obtengas uno de la variable independiente. Entonces hay que despejar esa t, que es una potencia de ese número irracional e. ¿Cómo despejan en ese caso? De la siguiente manera. Este 10 se está multiplicando, pasa dividiendo a b. Y nos queda que b entre 10 es igual a e elevado a la 0,40 por d. Ahora,
Aplico las propiedades del logaritmo natural. Logaritmo natural de lo que está de cada lado de la ecuación. Igual, acá sería el logaritmo natural de e a la 0,40t. Ahora, el logaritmo natural de un cociente es logaritmo natural del numerador menos el logaritmo natural del denominador. Esto es como si se cancela con esto. El logaritmo natural de un exponencial es igual a la potencia del exponencial. O sea, esto es igual a 0,40 por t. Y finalmente, para despejar el tiempo, le estorba el 0,40. Se está multiplicando, pasa dividiendo y nos queda que el logaritmo natural de b menos logaritmo natural de 10, todo eso entre el 0,40, eso nos da el tiempo. De esta manera, entonces usted despeja la variable independiente en caso tal de que te la soliciten en este caso, ¿no? En un caso como tal. Por ejemplo, vamos a buscar qué tiempo ha transcurrido cuando el número de bacterias es 2000. Por supuesto me tiene que dar, miren, para 1215, 12 minutos. Para 2000 debe ser un tiempo mayor a 12,0. Vamos a ver. Tenemos paréntesis, logaritmo natural de 2000, que sería nuestro valor de B, el número de bacterias, menos logaritmo natural de 10, que es la constante, cierro paréntesis. Vamos a ver, acá abrimos paréntesis. Sí. Entre 0,40. 0,40. Igual. Ahí está. Aproximadamente 13 minutos. 13 minutos han transcurrido cuando el valor de B, el número de bacterias, es 2000. Espero que les haya gustado la clase de este día, de este tipo de funciones exponenciales. Cualquier consulta, ya saben, a través de los distintos canales de comunicación. Que pasen un excelente día. Se cuidan.